¿Qué tal, qué tal señores? ¿Cómo están? Tengan buenas noches. Sean bienvenidos hoy a la clase que está programada, bueno, el tema, el cual está programado el día de hoy, que es esto, Sistema Eléctrico de Camiones Volvo. Ya este curso se está transmitiendo en vivo, ya este curso se está transmitiendo en vivo. Vamos a grabarlo también. Hoy viernes. Recording in progress. Hoy viernes 23, ¿no? Ok, señores, vamos a iniciar, ¿no? El módulo este mes es camiones y hoy toca hablar del sistema eléctrico de camiones Volvo, ¿no? Vamos a hablar de forma básica, ¿ya? Eh, el tema electricidad electrónica en camiones, no solo camiones, sino maquinaria pesada, pues es extenso, es largo porque abarca de sistemas eléctricos, desde que va desde batería, eh, bueno, el sistema de rack y carga, ¿no? Batería, alternador, sistema rectificador, motor de arranque, luego sistemas electrónicos como computadoras, sensores, solenoides, diodos, y el sistema de comunicaciones, ¿no? Sistema de comunicaciones, protocolo de comunicación, ¿no? Ya que son cosas más complejas. ¿Ok? Bien, antes de avanzar quiero saber si se me logra escuchar. ¿Se me logra escuchar, señores? ¿Qué tal, Wilson? Muy bien, vamos a hablar. Tenemos bastante información de lo que es electricidad Volvo. Acá encontré un manual de lo que es de, de conocimientos previos, ya que en realidad es algo general. Bueno, acá es de Volvo, pero generalmente es los fundamentos de electricidad, aplica a todas las marcas, ya sea Caterpillar, Volvo, no, porque es algo general, ya. Tenemos que tener conocimientos previos acerca de lo que es un circuito, lo que es un electrón, lo que es un circuito eléctrico básico, ¿no? El flujo de los electrones, bien, que es negativo o positivo. En teoría, pues en la práctica es de positivo a negativo, ¿ya? También lo que es la tensión, ya que sería la diferencia potencial, eh, que es la fuerza con la cual los electrones se mueven eh, en, un, en un medio conductor, ya en un medio conductor. Bien. Una, una pregunta previa, señores, una pregunta. ¿Cuál es el mejor conductor de electricidad? ¿El cobre, la plata o el oro? ¿Cuál es el mejor conductor? ¿No, muchachos? ¿El cobre, la plata o el oro? ¿Cuál es el mejor? El mejor conductor de electricidad pues es la plata, ¿no? Seguido por el oro, perdón, por el cobre y luego el oro, ¿no? Pero generalmente se usa el cobre, se usa el cobre como, como medio conductor, ¿no? Bien, porque es el más accesible, ¿no? Eh, Acá tenemos lo que es un ejemplo básico. Ya. A ver. Mm,
conceptos básicos, ya en primera instancia de conceptos básicos, ¿ok? Vamos a hablar de lo que es el voltaje, ¿ya? El voltaje se designa o es la diferencia entre dos puntos específicos de un circuito eléctrico, cuya unidad es el voltio, ¿ya? Su equivalente por ejemplo, en sistemas hidráulicos vendría a ser la presión. Es la diferencia potencial que existe. Acá hay una imagen, siempre es mejor explicar con imágenes simples. Fíjate, mira, acá tenemos un tanque de agua, digamos, y acá tenemos una válvula, ¿no? Si el tanque está muy lleno, si el tanque está muy lleno, entonces la fuerza con la que sale el agua o la presión con la que sale es grande, ¿no? Si el tanque fuera más grande y la altura fuera mayor, entonces la presión con la que sale es mayor. Imagínate que el tanque sea chiquito, ¿no? Así, de ese tamaño. Entonces la presión con la que sale va a ser menor. Entonces digamos que ese es el voltaje. Si hacemos una analogía, la diferencia de potencial, mientras más grande sea ese tanque, mayor va a ser el. Bien. Acá tenemos, señores, dos baterías. Estas baterías están conectadas en serie o paralelo, señores. Estas baterías están conectadas en serie o en paralelo. Estas baterías están conectadas en serie. Ya, muchachos, están conectadas en serie, ¿no? Tenemos positivo, negativo, ¿no? Esta primera batería, vamos a decirle batería número 1, está conectada, pues, negativo a tierra, y acá hay 0 voltios, ¿no? 0 voltios acá. A ver, voy a activar un momento la pizarra. Ya. A ver. Este es el negativo, pues aquí debe haber 0 voltios, ¿no? Y como es el mismo cable, acá también hay 0 voltios, ¿no? Acá, como es, este es el positivo, este es el negativo, entonces la diferencia debe haber 12, entonces acá hay 12 voltios, ¿no? 12 voltios. Bien. Como es el mismo cable, entonces aquí también debe haber 12 voltios. Bien. Y como la diferencia entre el negativo y el positivo de esta batería número 1 y de la batería número 2, la diferencia potencial debe ser 12. Entonces este menos este es 12, entonces acá debe haber 24 voltios, ¿no? Y esa es por la razón con la cual tenemos dos baterías en serie, batería en serie de 12 voltios, entonces tenemos una salida de 24 voltios, ¿ya? Así se explica. Bien. Ahora, eso es como el tema del voltaje, que ya lo hemos asemejado como si fuera la presión hidráulica. ¿Qué es la corriente? ¿Qué es la corriente? O conocida también como, en su valor, que es el amperaje, ¿no? Corriente es la cantidad de electrones. La cantidad de electrones que se mueve a través de un medio conductor, ¿no? O en pocas palabras, la cantidad de electrones que se mueven en un cable, ¿no? Un cable. Mientras más grueso ese cable, mayor es la cantidad de electrones que pasan. Bien. Ese flujo de electrones que se da dentro de un circuito cerrado, cuya unidad es el amperio. Su equivalente hidráulico es el flujo caudal. Acá tenemos una batería. ¿Ya? Lo mismo, ¿no? Acá hay 0 voltios porque es
tierra o negativo, y acá hay 12 voltios porque es el positivo, ¿no? Este es el fusible, que es un componente que más adelante vamos a ver que es para cuidar el circuito. Acá hay un interruptor que es para permitir cerrar el circuito, abrir y cerrar el circuito. Acá hay una lámpara, un foco y tierra, ¿no? En este punto vamos a ver 12 voltios. En este punto hay 12 voltios. En todo este punto de todo este cable hay 12 voltios, porque es el mismo cable, ¿no? Acá, fíjate, acá del otro lado, como no está unido y todo esto está unido a tierra, que es 0 voltios, entonces todo acá va a haber 0 voltios, ¿bien? Acá hay voltaje, acá no hay, ¿bien? Pero hay flujo de corriente. No, no hay movimiento de corriente. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto, ¿ya? Entonces, en circuito abierto no hay flujo de electrones. ¿Ya? En circuito abierto no hay flujo de electrones. Y debe pasar. ¿Qué debe pasar para que haya flujo de electrones o para que haya corriente? Que es el segundo caso, ¿no? Acá cuando ya se activó el interruptor, entonces es lo mismo, ¿no? 0 voltios, acá hay 12 voltios, unión, y acá hay 12, 12, 12, pero como todo está cerrado, entonces va a circular. Siempre la corriente va a ir, ¿no? De 12 a 0, a tierra, acá hay 0 voltios. Todo esto hay 12 voltios, ¿no? 12 voltios, acá 0 voltios. Bien, como está cerrado, vamos a poner acá circuito cerrado. Aquí sí hay flujo de electrones. Ya, sí, flujo de electrones. ¿Ya? Ok, acá hay 2 y acá hay 0. Hay un diferencial, una caída, y esto genera pues la energía luminosa, ¿no? Muy bien. Así funciona lo que es la corriente, ¿ya? Estos temas básicos. Bien, hay componentes que también, bueno, el tercer componente de estos tres sería la resistencia, ¿no? Un voltaje, corriente y resistencia. La resistencia es la posición que se representa un circuito al flujo de corriente eléctrica. Su unidad es el ohmio, ya, el ohmiaje. ¿Ok? Su equivalente en hidráulica vendría a ser la resistencia o carga. Es lo que se opone a que los electrones fluyan, ya sea de pronto si el cable es más delgado, bien, si el componente es menos conductor, bien, o esta resistencia que se le ponen justo para regular, ¿no? Aquí. Bien, por ejemplo, acá tenemos un cable grueso, luego baja su diámetro, y acá esta es una resistencia, y acá claro va a haber calentamiento, ¿ok? Todo componente ofrece una resistencia, ya, el motor eléctrico, una lámpara, un sensor, todos los componentes generan una resistencia, deben tener una resistencia, un cable, todo, ¿ya? Hay componentes que tienen más resistencia que otros. Bien, ok, ya que hemos visto lo básico, hablemos también de los componentes, bueno, el componente eléctrico y el componente electrónico, ¿no? Los componentes eléctricos son aquellos que convierten la energía eléctrica en otro tipo de energía, ¿no? Por ejemplo, el faro, ¿no? Que transforma la energía eléctrica en energía luminosa, el motor eléctrico en energía eléctrica en energía mecánica. Bien, puede ser también bobinas que convierten la energía eléctrica en energía electromagnética, bien, entre otras cosas, ¿no? Es el componente eléctrico. El componente electrónico es aquel componente que hace cosas más complejas. No solo transforma la energía eléctrica en información, sino también controla, monitorea, envía información, ¿ok? De diferentes parámetros o para controlar, bien. Entonces ya hace esas cosas más complejas. Ya, ese es el componente electrónico. ¿Cuáles son los componentes electrónicos? A ver, muchachos.
Pregunta. Acá yo tengo un motor de arranque, motor eléctrico. Acá tengo yo un faro. Acá tengo un sensor. Y acá tengo un módulo, un SM. Ya. Pregunta, ¿cuál de estos cuatro son componentes eléctricos? Señores, a ver, voy a ver la transmisión. Señores, creo que pues esto en sí. Yo también muy pronto vamos a transmitir por TikTok. Ya vamos a transmitir por TikTok porque veo que ya se está mudando bastante el mundo de TikTok. Eso también tenemos que aparecer allí. Ya muy pronto vamos a transmitir también por TikTok. Porque las cosas cambian. La audiencia también se mueve. Tenemos que irnos para TikTok. Muy bien. A ver, ¿respondieron o no? A ver, Juan Chambi. Lenin. Rivera, David, Ronald, Wilson, Yomar. Pregunta. De estos cuatro, ¿cuál es un componente eléctrico? Pues los que generan otro tipo de energía, ¿no? Por ejemplo, energía luminosa, el faro, es un componente eléctrico. Motor eléctrico, energía mecánica, ¿no? Un componente eléctrico. Y hay el sensor, ya pues, esta es información, este también hace otras cosas más complejas, ¿no? La PLSM, el módulo. Ok. Bueno, pasamos esta parte. Dice factores que alteran la resistencia. La resistencia de un conductor está determinada por ciertos factores. Longitud, dice, mientras más largo sea el conductor, por ejemplo el caso del cable, mientras más largo sea el cable, mayor será su resistencia. ¿Qué pasaría si se duplica el valor de la longitud de un cable? Por ejemplo, este cable, digamos que sea de 2 metros, ¿no? O de 3 metros. Su resistencia es de 3 ohmios. Y si es de pronto 5 metros o 6 metros, su resistencia va a ser de 6 ohmios, ¿no? 6 ohmios. Entonces, mientras más largo es el cable, mayor, ¿no? Más o menos un cable de 0 a 5 metros, su resistencia debe ser menor a 5 ohmios, ¿no? Menor o igual a 5 ohmios. ¿Ok? Otro factor que altera también es el área transversal, qué tan grueso es el cable. Si el cable es más grueso, tiene menor resistencia, porque por ahí fácilmente pasa la corriente, ¿no? Y si es más delgado, va a pasar menos corriente y por ende tiene mayor resistencia, ¿no? Muy bien. La temperatura, dice, en casi todos los materiales a mayor temperatura se tiene una mayor resistencia, ¿no? Eso pasa. El enemigo número uno de la electrónica y la electricidad es las altas temperaturas. Pero hay otros componentes que cuando se calientan son mejores, como por ejemplo el caso de los semimetales, ¿no? De los metaloides, que están dentro de los circuitos eléctricos. Muy bien. Ya, esta tablita también quiero que también es importante. El tema del cable, ¿no? Han visto ustedes tal vez cables de calibre 5, calibre 8, calibre 10, 14, 16, calibre 18. Hay diferentes tipos de calibre de cable, pues, ¿no? Y cada calibre o número hace referencia a algo.
que es su capacidad de conducción, ¿no? Por ejemplo, un cable calibre 16, ¿no? Su capacidad en amperaje es de 3.7. Por ejemplo, un cable calibre 14, su capacidad de amperaje es 6. Entonces, mientras más pequeño es el número, ese cable es más grueso, tiene menos resistencia y mayor corriente puede pasar por él. ¿Ya? Mayor corriente puede pasar por él. Por ejemplo, lo que usan en la batería, doble cero, 190 amperios, ¿no? Son cables más gruesos, esos que se usan en la batería. ¿Ok? Esta tablita, ponle captura, de todas formas ahí te va a enviar el material. Ya. Muy bien. Estos cables se unen con otros cables a través de pines y socket. Pines y socket. ¿Ok? Se unen ya no de esta forma, sino a través de pines y socket, de forma más segura. Bien. Ya. Vamos a hablar ahora de lo que es el multímetro. El multímetro es uno de los componentes bases que se usa para lo que es el diagnóstico, las revisiones de los componentes eléctricos, electrónicos y los circuitos. Se puede medir con este instrumento voltaje, corriente, resistencia, frecuencia y cycle o duty cycle o ciclo de trabajo, ¿no? De algunos sensores PWM, por ejemplo. ¿Ya? Ok. Tenemos la pantallita donde indica la unidad y la cantidad de lo que están midiendo, y también tienes el selector giratorio para poder colocar lo que vas a medir, ya sea voltaje, resistencia, amperaje. Ok. Bien, por ejemplo, acá queremos medir nosotros el voltaje que le llega, por ejemplo, a este sensor. Bien, al momento de mi voltaje siempre se debe hacer en paralelo, ¿no? Reconocer el positivo y el negativo, colocar las puntas, bien, y ver. Estás midiendo la diferencia de todos los puntos y te va a salir, por ejemplo, 12 voltios, ¿no? 12 voltios. Ok. En el caso de medir corriente, para medir corriente debemos desconectar un cable que llega, por ejemplo, a un solenoide, ¿no? El que entra, una puntilla de ese mismo cable lo ponemos en el positivo y el otro en el negativo, y energizamos el solenoide, y la corriente que llega al solenoide tiene que pasar también por el tester y podemos, ¿no?, apreciar cuánto es la corriente. En este caso 1.35 amperes. Muy bien. Y finalmente, para mi resistencia, con el equipo desenergizado, y solamente poner las puntillas entre los dos bordes y vas a calcular la resistencia del bobinado, por ejemplo, de este solenoide, ¿no? Es 57.3 ohmios. Muy bien. Ok, señores. Ahora, sabiendo estos fundamentos, vamos a ver un poco de lo que es ya aplicación a los camiones. ¿Ya? Algo que se cuida bastante en estos temas es la batería. ¿Ya? La batería es un acumulador de energía que, cuando se alimenta de corriente, que alimenta de corriente continua a todo el sistema, ¿no? Bueno, cuando el equipo está por ejemplo, está en stand-by, bien, o cuando requiere, ¿no? Porque generalmente es el alternador el que alimenta todo el sistema cuando el motor de encendido, ¿no? Transforma la energía eléctrica en energía química cuando se toma corriente eléctrica del acumulador. Por eso de descarga. La energía química acumulada se transforma en energía eléctrica. Pero existen diferentes marcas, ¿no? En el caso de Caterpillar se usa baterías Caterpillar, ¿no? En el caso de otras marcas se utilizan las recomendadas por fabricante.
Bien, la batería es una fuente de energía independiente del motor de combustión interna, que en caso de necesidad, como cuando el motor está parado, abastece energía eléctrica a los consumidores. Bien, ahora tenemos parte de dicha batería, los bornes, que son dos, positivo y negativo. Acá hay, en este caso tiene un indicador de carga, estructura antichoque, caja hermética, selladas, soporte, separadores, acá hay placas, ¿no? Guía del borne, rejillas. Bien, acá tenemos dos baterías que están conectadas en paralelo, ¿no? Dos baterías que están conectadas en paralelo. ¿Cómo se conectan dos baterías en paralelo? Positivo con positivo y negativo con negativo, tenemos dos salidas. Y acá tenemos, no hay aumento de... No hay aumento de voltaje, sino que acá tenemos lo que es aumento de amperaje o potencial amperaje, ¿no? En el caso que las baterías estén conectadas en serie, como vemos acá, ponemos un positivo con el otro negativo y luego tenemos dos salidas, positivo y negativo. Bien, acá tenemos ya un aumento de voltaje. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones de la batería? La batería tiene tres funciones. Provee una fuente de corriente para arrancar el motor, actúa como estabilizador de voltaje en el sistema eléctrico y puede por determinado tiempo alimentar corriente cuando la demanda eléctrica excede la capacidad del alternador. Ya mira, estás en el camión, le das, ¿no? Energizado, estás en cabina, le das energizado, se prende, digamos, la radio, el display, las luces, todo eso, ¿no? En ese momento quien estaba abasteciendo es la batería, ya, es la batería. Y en caso, pues cuando ya se arranque, y el motor esté en movimiento, el motor dice la acción del alternador y ese alternador es el que se encarga ya de alimentar toda la parte eléctrica, las luces, todo ello, que lo hacía la batería cuando el motor estaba apagado, ahora lo hace el alternador, ¿no? Y va a haber casos pues donde el motor está encendido, pero a la misma vez usa las luces, usa la radio y tal vez el alternador no satisface, no cubre toda la demanda, entonces la batería ayuda, ¿no? Dice, como dice el punto 3, ¿no? Puede por determinado tiempo alimentar corriente cuando la demanda de electricidad excede la capacidad del alternador. Bien. Bien, algunos consejos para la conservación de la batería. Instalar la batería bien asegurada en el soporte y el marco. Los pernos deben ser ajustados moderadamente para evitar excesiva presión en la caja. Limpiar los bordes ajustando bien los pernos para asegurar un buen contacto. Y hacer controlar las baterías por los electricistas para evitar sobrecargas o cargas deficientes. Bien. El consumo máximo de agua destilada debe ser aproximadamente de medio centímetro de su nivel normal, cada 30 días en climas templados y cada 15 días en climas tropicales. Si el consumo es mayor de lo indicado, el regulador de voltaje está defectuoso. En estos casos se debe hacer reparar este desperfecto inmediatamente. Muy bien. Ok. Hasta acá, señores, ¿tienen preguntas? Hemos visto los fundamentos y hemos visto un poco de la batería. Hasta acá preguntas, señores, ¿todo bien?
Ok, pasamos. Dice, evite lo siguiente para lograr una buena conservación de la batería. Dice, el mal contacto. Ya, sí, en el caso de los bornes siempre revisar si están full sulfatados. Ya, es un problema común. Ya, es un problema común. Dice acá, la suciedad y la humedad, ¿no? Siempre hacer revisiones diarias, ¿no? Si hay suciedad, si hay humedad y todo ello. El portabaterías mal ajustado, ha habido casos donde se daña, se rompe, ¿ok? Y bajo nivel de electrolito, también revisar el nivel, aunque hay baterías que son libres de mantenimiento, ¿ya? Hay baterías que son libres de mantenimiento y ahí también no tienen para revisar y hay otras que también tienen para revisar, ¿no? ¿Ok? Dice, para evitar lesiones causadas por una chispa o cortocircuito, se debe desconectar siempre el cable de masa a tierra de la batería antes de realizar cualquier trabajo en el equipo eléctrico en el motor. Ya, esa es regla general. Dice, desconectar los cables de la batería antes de ponerla en carga intensiva. Esto es importante, que se hagan los sistemas eléctricos equipados con alternador y computadora a bordo para no variar. Bien, dice, no emplear jamás un cargador rápido como fuente de corriente auxiliar para arrancar el motor. El gas de la batería es inflamable, no acercar llamas ni producir chispas. Bien. Una mala manipulación de la batería puede lograr también que esta estalle, ¿no? Este explote. Ok, listo. Eso con el tema de baterías. Vamos a avanzar acá. Muy bien. Ya, esto ya netamente de Volvo. Esto netamente de Volvo. Algunos componentes que se necesitan para en el servicio de camiones Volvo: adaptador, caja de derivación, arnés de derivación, juego para desmontar terminal, arnés de derivación, pistola térmica. Son algunos de los componentes necesarios, ¿no? Herramienta extractora para fusibles, cinta para muñeca, engargolador, herramienta extractora para elevador, adaptador y el multímetro que lo acabo de explicar. Muy bien. Dice, componentes típicos de un circuito. En este caso, circuitos con cable de medida específica basado en la demanda de corriente. Número de circuito estampado cada 3 o 76 milímetros. Ayuda a simplificar rastreo de fallas. Cables negros y numerados fusibles. Cables blancos. Cables rojos, batería continua. Y alambres multicolores variados de acuerdo al componente. Bien. Ahora tenemos uno de los componentes que vamos a ver siempre y vamos a revisar, que es parte de protección del circuito, que es el fusible, ¿no? La función del fusible es evitar que otros componentes se dañen, con este sacrificándose, ¿no? El fusible para protección del circuito también se usa en interruptores de circuito. El protector más común en el circuito es el fusible. Es un alambre fino o cinta. Adentro hay un alambre fino, ¿no? Este se va a abrir cuando haya una sobrecorriente, ¿no? Una sobrecorriente. Esa sobrecorriente se origina por un cortocircuito, ¿ya? Es un alambre fino o cinta de metal dentro de una carcasa de plástico.
Cuando se funde, interrumpe el circuito y con ello origina que se proteja los demás componentes eléctricos. ¿Ok? Un fusible no se funde sin razón, ¿ya? Sin razón alguna. Hay que corregirlo, no se trata solo que si el fusible se abre, vas y lo cambias. Tal vez se soluciona y el motor arranca todo, pero al rato, ya sea el mismo día, al día siguiente durante pasa el tiempo, va a volver a abrirse porque no corregiste la falla raíz, ¿ya? No utiliza fusibles de mayor amperaje, siempre reemplaza el fusible fundido por uno de la misma capacidad. Por ejemplo, si es de 10 amperios, se cambia por el de 10 amperios, ¿no? Si es de 15, si es de 20, se cambia por el mismo. Bien. El no usar dispositivos apropiados de protección del circuito en el vehículo puede dar como resultado daños al vehículo y sus componentes. Sustituya los fusibles fundidos con fusibles de la misma capacidad. Cambie los elementos fusibles solo con las refacciones apropiadas del calibre y longitud. El no usar la protección apropiada para el circuito puede sobrecargar el circuito causando severos daños al vehículo. Muy bien. Eslabones fusibles. Cable fusible, que sería este señor. También de la misma forma, protegen circuitos de alto amperaje. Contra sobrecargas o corto a tierra. Es un cable corto de menor calibre que el cable del circuito. Se abre en el caso de una sobrecarga para proteger los demás componentes del circuito. Los cables fusibles se usan en dos lados. Dos están en la marcha en el lado positivo a las baterías y uno a tierra en la marcha de la tierra del motor. Calibre 10-8 de 120 milímetros de largo. Bien. Otro componente son los diodos. Ya. Bueno, este componente ya viene a ser componente de la parte electrónica, ¿no? Es un componente que permite que la corriente fluya en un solo sentido, ¿no? Se usan en muchos circuitos del vehículo. Protegen y aíslan elevaciones de voltaje. Cuando se apaga un circuito puede causar daños al componente sin diodo. La corriente fluye en un solo sentido, como una válvula de retención, como una válvula check en hidráulica, ¿no? Por ejemplo, en este caso indica que el fusible pasa de izquierda a derecha la corriente y de derecha a izquierda no pasa, no puede pasar. ¿Ya? Ok. Estos son los interruptores de circuito. Dos tipos de interruptores. Hay tipo 1, hay tipo 2, únicos aprobados por la BNR-BHE. Ok. Relevadores. Estos son interruptores controlados remotamente. Mediante una señal de baja corriente controlan una bobina para controlar corrientes más grandes a través de sus contactos. Ya, estos también conocidos como relés. Bueno, el nombre es simple, relés, ¿no? Que a través de bajas tensiones controlamos altas tensiones, ¿no? Aquí tenemos los símbolos de estos componentes. Bien. Sensores, esto ya sería también de la parte electrónica. Hay diferentes tipos de sensores y diferentes ubicaciones. Vamos a encontrar sensores en el motor bastante, ya en la transmisión. Bien. Muchas de las señales del ECU y el tablero las proporcionan los sensores y emisores. Los sensores o emisores envían señal a una ECU o al microprocesador en el tablero de instrumentos. Ya, tú en tu cabina, en cabina está el tablero de instrumentos y te dice cuánto es la temperatura del refrigerante, cuánto es la temperatura del motor, del aire de admisión, bien, hasta ahí de temperatura de combustible. Hay sensores de presión de aire, presión de aceite motor, ¿no? Hay diferentes sensores y esa información le envían justamente al tablero, ¿no? Tablero o al monitor. Bien, los sensores o emisores envían señal a una ECU, que es la unidad de control electrónico, o al microprocesador en el tablero de instrumentos. ¿Ya?
Bueno, a ambos, ¿no? A ambos. Ok. Sensor de velocidad del vehículo. VSS. Va montado en la flecha de salida de la transmisión y capta el movimiento de giro del aro dentado en la flecha de salida. No es del tipo inductivo. Envía una señal fluctuante sinusoidal a la eco. Bueno, a la computadora de motor, ¿no? Esta es una señal, un tipo de señal. Pero hablar de- ya de esto es otro tema, ¿no? Pero un sensor envía señal, ya, a la computadora y la computadora interpreta esa señal. Ya puede ser una señal analógica por voltaje, bien, en este caso es una señal fluctuante o una señal sinusoidal, ¿no? Dependiendo, ya sea pues por ancho de pulso o por frecuencia, ya la computadora detecta que cuánto es ese parámetro medido. Muy bien. Emisor de nivel de combustible o sensor de nivel de combustible. El emisor de nivel de combustible está montado en el tanque de combustible. Transmite el nivel de combustible directamente al tablero de instrumentos. La resistencia cambia conforme cambia el nivel de combustible. Bien. Es como un sensor tipo resistor, ¿no? Fluctúa y mientras baja el nivel también baja su resistencia o eleva su resistencia, ¿no? Sensor de velocidad de rueda del ABS. El ABS se referencia al freno tipo ABS, ¿no? Montado en cada rueda dentada. Al girar la rueda, el sensor envía una señal fluctuante a la computadora del ABS, el cual lo interpreta como la velocidad de rueda. ¿Ok? Muy bien. Pirómetro. Es un sensor que mide la temperatura de los gases de escape, en el caso del camión, ¿no? Está montado en la salida del turbo. La información es entregada directamente al tablero de instrumentos. Es un termopar, el potencial de voltaje en milivoltios cambia con la temperatura. ¿Ya? Así funciona. Muy bien. Sensor que mide la temperatura de aceite, transmisión y diferenciales. La información de los sensores de temperatura de aceite, transmisión y diferencial se envía directamente al tablero de instrumentos. No pasa por una computadora, sino se va diferente al tablero de instrumentos. Se muestra en dos medidores separados. La resistencia cambia al cambiar la temperatura. Muy bien. Sensor de presión y temperatura del turbo. Ahí lo podemos ver. Este sensor mide tanto la presión del turbo como la temperatura del aire que entra en múltiple emisión. El lado de presión es un sensor capacitivo, envía señales de voltaje medido al eco, a la computadora, y este lo interpreta y ajusta los valores del motor en consecuencia. ¿Ya? El lado de temperatura es del tipo termistor, que envía un valor de resistencia medido. Ok, en simples palabras, ¿no? Hay dos partes de este sensor. Por una parte, mide presión, ¿ya? En el cual cambia su voltaje que envía la computadora, por ejemplo, ¿no? En esta barra se puede ver. Digamos, si este señor mide que la presión del aire es, digamos, 4 bares, ¿no? Mide que es 4 bares, a la computadora le envía, digamos, 4 voltios de corriente, pero de voltaje. Al enviarle esos 4 voltios de voltaje a la computadora interpreta o sabe que está midiendo 4 bares, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por ejemplo,
si la presión es 2 bares, entonces el voltaje va a ser, digamos, que envía el sensor a la computadora va a ser de 2 voltios, ¿no? Hay otro lado, ¿no?, donde está midiendo temperatura, bien, y acá ya no es con voltaje, sino ya es con resistencia, ¿no? Si digamos está que mide digamos 80 grados Celsius, entonces le corresponde un valor de resistencia bajo, ¿no? Digamos que sea 5000, ¿no? 5000 ohmios, ¿no? Mientras más bajo sea la temperatura, mayor va a ser la resistencia que está teniendo, y la computadora recibe ese valor o capta ese valor de resistencia y sabe cuánto es la temperatura. Muy bien. Sensor de presión y temperatura de aceite de combustible. Este sensor también tiene doble función, ¿no? Este sensor mide tanto la presión como la temperatura del aceite. También el lado que mide presión del aceite trabaja de forma analógica, y del lado que mide temperatura del aceite trabaja de forma resistiva. Bien, dice el lado de temperatura del tipo termistor, o de tipo trabaja con valor de resistencia. Bien, y el lado de presión es un sensor capacitivo, envía señales de voltaje medido a la eco. Por ejemplo, si está midiendo, digamos, 7 bares de presión de aceite motor, le corresponde que ese sensor envíe a la computadora 4 voltios, ¿no? Si de pronto es 5 bares que están midiendo, le corresponde, digamos, 2 voltios y medio, ¿no?, que está enviando. Bien. Y esto también sirve para las pruebas, pues, ¿no? Si de pronto los sensores fallan, hay problemas con el sensor, vamos y medimos los valores, ¿no? Sensor de temperatura de aire ambiente. Este está montado en el lado del compartimiento del motor en el cofre. Es del tipo termistor, su resistencia cambia con la temperatura exterior. Conectado directamente al tablero de instrumentos. Muy bien. Traductores de la presión de aire. Un traductor de aire es un dispositivo que convierte una medición física, presión de aire, en una señal eléctrica. Todo está montado en el paso de la cabina. Los 3 espigas son traductores y los dos espigas son interruptores de presión. Todos los traductores controlan medidores diferentes en el tablero de instrumentos. Muy bien. Ahora sí, con el tema de sensores, ahí está explicado. Ya. Hablemos de enlace de datos. Ya. ¿Qué es un enlace de datos? El enlace de datos es un protocolo de comunicación, o digamos los medios de comunicación por el cual los sistemas que controlan, monitorean el camión, en este caso, se comunican, ¿no?, a través de enlaces de datos. ¿Ya? Los enlaces de datos, un enlace de datos universal, que es el SAE J1939, ¿no?, que son cables trenzados, bien, que llevan información. Y también hay otro enlace de datos, que es el SAE J1587, ¿no? Otras marcas utilizan otro enlace de datos. Muy bien. Hablemos del enlace de datos de control SAE J1939. El enlace de control SAE 1939 es el más rápido, envía información a 250.000 bits por segundo. Esto permite funcionar mejor
y más rápido, ¿ya? Este protocolo es universal, ya es utilizado en varias marcas, ¿no? Se utiliza en CAG, en otras marcas de camiones, ¿ok? Esto permite funcionar mejor y más rápido. El enlace cumple con los estándares de SAE con dos cables trenzados. Bueno, ahí podemos ver los dos cables trenzados, ¿no? El cable 406 y el 407, por lo que están trenzados, ¿no? Y bueno, preguntarán por qué están trenzados. Esto ayuda a disminuir el ruido térmico, perdón, el ruido electromagnético, ¿sí? Así para que se aísle pues esos campos electromagnéticos o minimizarlos y así la información llegue mejor. Bueno, porque sabemos que cuando corriente pasa por un cable, este genera un campo electromagnético, ¿no? Y así ya se repelen. Bien, el verde es el cable 407 y el amarillo 406. Lleva 40 vueltas por metro para protegerlo de la interferencia eléctrica. ¿Ya? Muy bien, hasta acá, ¿todo bien, señores? Voy a ver en la transmisión en vivo si hay preguntas. Ok, señores, ya el PPT dicen por ahí. Sí, sí, el PPT se va a enviar, ¿ya? Se va a enviar el PPT. Ahí se va a compartir. Ok. ¿Qué más? Más información de este enlace de datos. Este enlace de datos cuenta con dos terminales resistivas localizadas en cada extremo. Uno se localiza en el centro del TEC, cerca de la EQ, la otra cerca de la EQ. En motores D12, en motores Volvo D12, dentro del EQ, y en motores D6 en la bomba de inyección. Cada terminal mide 120 ohms. Bueno, hay dos resistencias en paralelo de 120 ohms. La suma de las resistencias en paralelo es de 60 ohms. El propósito de estas resistencias es evitar las reflexiones de los datos enviados. ¿Ya? Ahora el otro enlace de datos. El enlace de datos de control SAE J1587-1708. Es un enlace de información y diagnóstico. En caso que el enlace de datos J1939 tenga una falla, el J1587 o 1708 funcionará como respaldo. ¿Ya? Este es de respaldo. El SAE J1587 y 1708 cumple con los estándares SAE. Transmite información a 9600 bits por segundo. Mucho más lento, ¿no? Porque el caso del J1939 era de 250.000 bits. En este caso es de 9600 bits. Dos cables, 400 y 401. Es un cable trenzado por 30 vueltas por metro. Ok. Conectores de diagnóstico. Para lo que es la herramienta, hay una herramienta que es el conocido en Volvo. Bueno, hay un software que es el TechTool. Ya hay un software que es el TechTool, que es para el diagnóstico electrónico. En el caso del Volvo, su interfaz, bueno, su conector es el Bocón, ¿no? El Bocón, y el software es el TechTool, ¿no? Que sirven para poder
monitorear, diagnosticar, solucionar problemas en la parte electrónica. Ok, y acá tenemos el conector y ahí está enumerado pues los pines y acá indica pues, ¿no? qué hace cada pin, ¿no? O a qué se conecta, ¿no? El A, B, dice que el C, el CAN H, CAN L, bueno, acá está, ¿no? Hemos visto 406, 407, ya, el C y el D. Y FG 400, 401, que es el protocolo 1708. Muy bien. Fuentes de poder de la batería, dice. Punto 1, punto 2, vilo de energía 1, vilo de energía 2. La energía se suministra desde las baterías a el solenoide en marcha, de ahí por medio de los cables 1A y 1BA. Los cables cuentan con cable fusible. El cable 1B alimenta el vilo 1 y el cable 1A alimenta el vilo 2. Bien. Ok. Fuente de poder para accesorios. Al interruptor de encendido y al relevador de energía para accesorios se le suministra energía constante de la batería. Cuando el interruptor de encendido se cambia a la posición de accesorios, el cable 195 energiza el relevador de potencia para el accesorio PRK en el módulo de energía. El relevador suministra energía al cable 195A para la barra colectora para los fusibles de accesorios. La tierra para el relevador de potencia para accesorios PRA está empalmado con la tierra para el relevador de potencia de la batería, en el cual va conectado al paquete de empalmes, donde continúa a través del paso de cabina de la tierra. Bien, de la tierra de XG4. A ver. Tierra del sistema. Los birlos de tierra de la cabina se localizan en el compartimiento del motor en la cabina, justo arriba del paso de la cabina. Un birlo de tierra se localiza dentro de la cabina, cerca de la unidad del clima. Se usa para tener un punto de aterrizado cuando se agregan arneses puente. Y ahora tenemos el torque, ¿no? Los datos del torque. Muy bien. Centro de fusibles y relevadores en esta zona, ¿no? Ya hablé de lo que es los fusibles, los relevadores. Bien, los instrumentos medidores y otros componentes van cableados al TEC o al FRC, perdón. Localizado en el centro del tablero de instrumentos, justo arriba de la cubierta del motor. Dividido en dos, uno bajo la cubierta superior y otro bajo la cubierta frontal. Bajo la cubierta frontal es el módulo de potencia que alimenta relevadores del centro electrónico de la cubierta superior. Bajo el TEC se encuentran los siguientes ECUs: la BSU, la BEQ, la LSM, SWM y bloques seguros, y el ABS en las nuevas versiones. Muy bien. Vamos a pasar esta parte. Bueno, acá está la leyenda, ¿no? De los fusibles, relevadores, en ese punto, ¿no? Acá está lo que es cabina, los puntos de interruptores y controles. Bien. Más interruptores, control de ventanas, espejos y seguros. Tablero de control del dormitorio. Bien, acá tenemos la simbología de los interruptores de palanca. El control crucero, direccionales e interruptor de faros. Ok. Acá tenemos el tablero de instrumentos, que como se comentó, toda esa información viene de los sensores, ¿no? Sensores que van directamente a
al tablero y otros que pasan por la SM. Ok. Dice nuevo tablero de instrumentos. No hay neumática en el tablero. Los focos fueron reemplazados por diodos incandescentes. Es una sola parte y un solo mic para tableros y pantalla mic 140. Sistema de iluminación LSM. LSM controla las luces exteriores. Nuevo sistema de iluminación en series BN y VHD. Las luces de operación diurna se encienden siempre que se quite el freno de mano y el motor está funcionando. Luces antiniebla y de conducción disponible como opción. Luces antiniebla se combinan con luces bajas en los faros y luces de conducción se combinan con las luces altas de los faros. Muy bien. LSM MIC 216. Control de luz alta y baja y direccionales. Tenemos también lo que es interruptor de limpiaparabrisas, contacto de presión de freno, la unidad de control aterriza, relevador intermitente para los limpiaparabrisas durante el limpiado intermitente y durante el lavado. Okay. Interruptor de luz, tenemos las posiciones, apagado, cuarto, luces y conducción. SRS, sistema de retención complementario, es un sistema para protección. Trabaja en conjunto con el cinturón de seguridad. Sin embargo, el sistema no depende de que si el operador trae o no expuesto el cinturón de seguridad. Muy bien. BQ, unidad de control electrónico del vehículo. Todos los vehículos versión 2, tercera generación, están equipados con BQ, localizado debajo del TEC. Recibe señales análogas y las convierte en información digital. El enlace de datos que utiliza el J1939 y el J1587 y 708, ¿no? Recomendación: no intercambie BQs de una unidad a otra. En el caso de que sea necesario hacerlo, tendrá que programar la BQ con nombre de serie de la nueva unidad, ¿no? Módulo central de la chapa de la puerta. Es un equipo opcional, es un cierre central de puertas localizado debajo del TEC. Muy bien. Ok, todo este material se le va a enviar, ¿ya? Ahora hablemos un poco del análisis de fallas, ¿no? ¿Qué tenemos en el análisis de fallas? Hay bastante información. Análisis de fallas utilizando un multímetro digital. Ya hablé del multímetro digital al inicio, ¿no? Procedimientos generales de análisis de fallas. Siempre utilice un multímetro digital, nunca utilice un foco de pruebas, use siempre las cajas de traslape, nunca pique un forro de un cable con las puntas de prueba, no pique los sellos de los conectores a prueba de agua, inspeccione siempre por corrosión. Revise que las espigas o pines no estén doblados o dañados. Revise que las espigas o pines hagan buen contacto mecánico. Para ayudar a localizar una falla intermitente, mueva el harness y el conector mientras los prueba. Nunca inserte punta de prueba en los conectores, ya que se pueden agrandar las cavidades. Si no dispone de caja de traslape, haga contacto únicamente en los extremos del conector. Recuerde diagrama grupo de 27. Bien. Una falla común es un circuito abierto, ¿no? Un circuito abierto es aquel circuito por donde no circula la corriente y ello origina que tal vez un sistema no trabaje o que un sensor no active, bien, o una luz no se encienda, etcétera. ¿Ok? Es una ruptura o interrupción completa de la corriente de un circuito. Esta corriente no va a fluir porque el circuito está abierto. Bien, la corriente siempre tiene que regresar a la fuente, es decir, a la batería. ¿Cómo se revisa? Una inspección visual para comenzar.
Desenchufe conectores en ambos extremos. Mide la resistencia del arnés. El valor de esperado siempre de menos de 1 ohmio. Si es mucho mayor, es que está en circuito abierto, ¿no? Y si marca OL es una resistencia infinita, es decir, el circuito está abierto. Si la resistencia aún es mayor, por ejemplo de 1 por 5 ohmios, 10 ohmios, 50 ohmios, puede ser que tal vez el cable está roto o quemado. Pruebe las fallas intermitentes sacudiendo los cables. Otra falla es el cortocircuito. Bien, puede haber un corto a tierra, ¿okay? O un corto a un cable de energía, ¿no? El término cortocircuito se usa para describir otro tipo de condición la cual se puede desarrollar en circuitos o en unidades eléctricas. Bien, acá tengo una imagen más amigable acerca del corte. Ya. Circuito abierto, ¿no? Como le dije, es un circuito eléctrico que no conduce electrorriente. Un camino interrumpido por el flujo de electrones algunas veces se describe como resistencia infinita. Cortocircuitos. Un cortocircuito es una conexión eléctrica directa entre dos puntos. Generalmente es una resistencia muy baja el paso de corriente. Tenemos casi siempre indica una conexión incorrecta o indeseada y puede producir corrientes más altas de lo deseado. Los tipos de cortocircuitos se identifican como cortocircuito de tierra y cortocircuito de energía, ¿no? Aquí podemos ver pues un corto a tierra, ya, miren, y acá un corto de energía, ¿no? Este faro siempre va a estar encendido. Normalmente para que este faro o esta luz esté encendida, pues se debe activar el interruptor, pero que como ponemos un cable que está conectado, va a generar que siempre esté encendido, ¿no? Entonces ahí hay un corte de energía. Muy bien. Otro problema común son las intermitencias. ¿Ya? Son las intermitencias. Una condición intermitente sucede cuando los contactos o las conexiones se sueltan o cuando se rompen parte de los componentes externos. Este problema es por la vibración. El problema comúnmente resulta de una intermitencia de los componentes que trabajan. Este problema generalmente aparece como resultado de la vibración o el movimiento de las máquinas y no se diagnostica fácilmente debido a que la condición es normal cuando la máquina esté parada, ¿no? Cuando el equipo esté en movimiento, todo bien, y cuando está apagado, pues no hay flujo, ¿no? Y acá es un poco difícil de encontrar el problema. Y otro es la resistencia alta, ¿no? Tal vez vemos alguna vez un faro donde se enciende poco, apenitas, es decir, que hay alta resistencia, ¿no? En ese circuito. El funcionamiento defectuoso de un circuito también ocurre cuando los niveles de resistencia aumentan demasiado. El efecto del circuito comúnmente resulta en el componente que no opera o que opera fuera de especificaciones. Una causa típica de alta resistencia es el incremento de corrosión o polvo en conectores o contactos. Muy bien. Ok, acá algunos problemas. Ok, señores, pasamos. Problemas de contacto. Las conexiones flojas o corroídas a menudo causan fallas intermitentes. Las fallas intermitentes normalmente son difíciles de encontrar, ya que las fallas deben estar activas en el momento del análisis de fallas para asegurar que la falla se corrija. El mover el alambrado o conector sospechoso mientras se monitorea el funcionamiento del circuito o el multímetro puede ser efectivo para ayudar a localizar las fallas intermitentes. Bien. Grasa dieléctrica. El uso de grasa dieléctrica se recomienda para ciertos conectores no sellados que están expuestos al clima. Reduce la corrosión, protegiendo contra la humedad y los elementos climáticos. Los conectores sellados no requieren grasa dieléctrica. Muy bien. Ok, muchachos, eso es un poco de lo que es
algo fundamental de los camiones Volvo. Ya hablamos de los sensores, baterías y unas fallas comunes. Ya muchachos, todo este material se va a compartir ahí todo este material se va a compartir ahí los grupos, bueno, al WhatsApp. Y los que están viendo la transmisión en vivo y dejan el material, dejen ahí su número de teléfono para que se le envíe, ¿ya? Señores, por lo que está en el Zoom, esperar unos minutos, en unos minutos tomamos lista, ¿ya?